El Señor les bendiga. Estamos teniendo un estudio bíblico en casa, dado que las nuevas leyes que se han establecido en el estado de Iowa, a partir de hoy no se puede congregar más de 5 personas, y estamos haciendo todo lo posible por mantener a los miembros de la iglesia con conocimiento de la palabra del Señor, para no permitir que el enemigo se salga con la suya de que no estamos enseñando la poderosa palabra de Dios. Y hoy estamos aquí reunidos con José Guillermo, con nuestros hermanos de la iglesia, Irving, con Gabriel y mi esposa Leti, que está en el audio y en la grabación. Y vamos a hacer un estudio el día de hoy que hemos titulado La paciencia del agricultor. Porque la palabra nos enseña que tenemos que aprender la paciencia que un agricultor tiene. Y tenemos que ver en qué consiste esa paciencia que tiene el agricultor. Y para eso vamos a ir a las Escrituras, al libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. ¿Quién tiene Santiago 5, 7 para que participemos todos? A ver. Veamos. Yo. Con voz fuerte. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta ahí. Entonces, el agricultor nos enseña con su paciencia que él prepara la tierra con paciencia, deposita la semilla con paciencia en la tierra, confiando plenamente en que su Dios Todopoderoso le dará una cosecha, cuando él está sembrando su semilla solamente, y está depositando toda su confianza en Dios. Ahorita Leti comentaba que su papá, que en gloria esté, cuando sembraba la tierra, él le enseñó a su hija y le dijo: hija, yo voy a decir en el nombre del Padre, y tú vas a decir en el nombre del Hijo, y yo en nombre del Espíritu Santo. Y vamos a depositar esta semilla esperando la cosecha del Señor. Entonces, un agricultor es un ejemplo bíblico que se nos enseña en la palabra del Señor repetidas veces, que su paciencia es obteniendo frutos en el Señor, porque él con paciencia y con fe deposita la semilla, y Dios, honrando su fe y su paciencia, le regresa una cosecha multiplicada. Un grano de maíz por 700, 800 gramos. 1 por 800. Y eso se logra por la fe. Y aquí Santiago nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces nuestra paciencia tiene que estar enfocado en esperar un día la venida del Señor, sea que venga cuando estemos vivos o sea que venga cuando estemos en la tumba. Pero nuestra paciencia está puesta en que un día vendrá nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Eso es paciencia. Por eso Dios le manda la lluvia temprana, la lluvia tardía, le manda la lluvia a tiempo, y el que cuida de la cosecha del agricultor es Dios Padre, honrando la fe del que depositó la semilla. Y nosotros, los que predicamos la palabra, somos depositadores de la semilla de fe. Y el que va a honrar eso es Dios. Va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo brotar una nueva fe donde fue sembrada esta poderosa palabra. Por eso nosotros tenemos que sembrar con paciencia la semilla. Yo he tenido casos de hermanos que les he sembrado la palabra del Señor por años y años y nunca se miraban frutos, y hasta ahora se están viendo frutos. Y Dios está honrando la paciencia del sembrador de la palabra. Por lo tanto, nosotros somos sembradores de la palabra. Ahora estamos depositando la semilla, que es palabra, que algún día va a germinar en los corazones de la persona que se la sembramos. Por eso la palabra dice que no regresará vacía, porque la palabra parte el alma, el espíritu, los tuétanos y los huesos, y es como espada de 2 filos, y no regresará vacía, tendrá fruto. Por eso es que aquí nos ponen el ejemplo del agricultor,
Y lo dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Quién lee el 8? 5:8. Amén. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, entonces tened también vosotros paciencia y afirmad nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora estamos empezando a entrar a la etapa de lo que la palabra del Señor menciona, que son principios de dolores. Todo esto que está ocurriendo son principios de dolores para que nosotros nos demos cuenta que la venida del Señor cada vez está más cerca. Entonces, tenemos que tener nuestra paciencia puesta en que nuestro Señor va a venir. ¿Qué es lo que el enemigo va a querer hacer? Que dejemos de creer en que Jesús va a venir y que pongamos nuestra paciencia y nuestra fe en otra cosa que no sean las cosas de Dios. Y nos sacó del camino. Y nosotros a no dejarnos. Porque aquí Santiago nos dice, tengan la paciencia del agricultor, que con paciencia espera el fruto de su siembra. Así ustedes afirmen sus corazones y esperen la venida del Señor. Y dice el 9. ¿Quién lee el 9? La gloria sea para el Señor. Sí. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Ok. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Y qué es lo que sucede? Todo lo contrario. Sí, Aquí nos dice, no se quejen unos contra otros. Y todo el mundo se anda quejando. Sí. Contrario a lo que dice aquí. Es una quejadera. Unos con otros quejándose. Hermanos con hermanas, parientes con parientes. Una quejadera. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Entonces, la quejadera Condena. te condena según de lo que te quejas. Tú solo te quejas con lo que tú mismo estás condenando a otros o a ti mismo. Por cuanto juzgas a otros, a ti mismo te juzgas. Por cuanto te quejas con otros, de lo que te quejas, eso te vendrá. Por eso dice Job, lo que más temía, eso me vino. Fue lo que me sucedió. ¿Me entiendes? Pero cuando no temes, no te viene. Gloria al Señor. Porque cuando eliminas el temor, porque la palabra dice que el perfecto amor del Señor elimina el temor. Ujú. Entonces, cuando yo tengo amor de Dios, ese amor que yo le permití al Señor que me llenara de ese amor va a echar fuera todo temor. Y aquí dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Porque nosotros, ¿a quién esperamos? La aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Venga, estemos vivos o estemos muertos. Amén. Porque si estamos muertos, de ahí nos levantará con cuerpo nuevo y Gloria al resucitado. Señor. E iremos a su presencia, Amén. porque es nuestro rey. A quien estamos esperando es a nuestro rey. Gloria al Señor. Nosotros no estamos esperando al anticristo, no tenemos nada que ver con él, que el Señor lo reprenda. Nosotros trabajamos para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, Amén, aleluya. no el establecimiento del Sí, nuevo orden sí, mundial. sí. Nosotros estamos en contra de Amén. todo orden mundial. Nosotros estamos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para que se haga la voluntad de Dios así en los cielos como en la Sí, tierra. amén. Y estamos esperando a nuestro rey. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién lee el 10? Amén. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Acaso ellos no tuvieron paciencia? Hablaron y profetizaron de Jesús y no lo miraron, pero lo creyeron y dieron su vida por ello. Y ahora son mártires y están sus almas bajo el altar del reino de los cielos esperando venganza y clamando por venganza las 24 horas del día, hasta que el Señor vengue su sangre que fue derramada de ellos. Ahí está nuestro hermano Pablo, ahí está nuestro hermano Pedro, ahí está Santiago, ahí están los 11 discípulos del Señor, excepto Juan, que murió de anciano. Gloria al Señor. Y todavía no se completa el número de los mártires, por eso Jesús no ha venido, porque aún no se completa el número de los que han de morir por el testimonio de Él. Cuando se ha completado el número de los mártires, entonces ya la cosa cambia. Entonces dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Quién lee el 11? Una pregunta, pastor. Sí. Disculpe. ¿Hay un número específico de los mártires? Pues sí, solamente Dios lo sabe.
Yo no lo sé. Sí hay un número específico. Pero en la escritura no lo No dice el número específico. Solo dice que aún no se completa el número de los mártires que tienen que morir por el testimonio de este evangelio. Aún no se está completado. Todavía faltan muchos por morir. Cuando se complete, solo Dios sabe lo que pasar. El 11, ¿quién tiene el 11? Amén, gloria a Dios. El 11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Uno de los grandes ejemplos de paciencia es Job. Perdió sus 10 hijos, sus hijas, perdió sus bienes, perdió sus ganados, sus camellos, sus asnas, perdió todo. Y cuando ya todos los mensajeros vinieron a decirle las malas noticias, él lo que hizo fue que rasgó sus vestidos, se rasuró la cabeza, se quitó la barba, se llenó de ceniza y se tiró al piso y dijo: si Dios dio y Dios quitó, es el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Qué acaso el hombre solo podrá recibir de Dios las buenas y no las malas? Gloria a Gloria al Dios. Señor. Y vino su esposa y le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo. Se la reprenda en el nombre de Cristo. Él dijo, hablas como una mujer fatua, no sabes lo que dices. ¿Qué acaso nomás tenemos que recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Amén, gloria al Señor. Y hasta aquí Job no pecó. Gloria al Rey. ¿Por qué? ¿Por qué no pecó Job? Porque no se quejó. Gloria al Entonces, el que se queja, peca. Y de lo que se queja, él solo se juzga. Señor. Y de lo que se está quejando, eso le vendrá. Por eso una gente que todo el tiempo está diciendo, no tengo dinero, y no tengo dinero, y no tengo dinero. Cuando sabe que tiene, esa persona no tendrá dinero. No tienes por qué quejarte. No te quejes, no te lamentes. Confía en el que te provee. Gloria al Señor. Porque Él es el que nos provee. Amén. Aleluya. Nosotros no hacemos crecer las plantas, no hacemos crecer las semillas. Es Jehová de los ejércitos el que las hace crecer. Con su poder y misericordia. Gloria a Dios. Él únicamente espera que nosotros en fe depositemos la semilla que Él formó y que Él creó, y Él le dará el crecimiento. Y Él nos dará la cosecha. Por nuestra fe. Nomás por nuestra fe. Amén. Lo Aleluya. que hace que las cosechas sean crecientes y abundantes es la fe del que la sembró. Gloria a Dios. Gloria a Pero Dios. si el que la siembra va sembrando y se va quejando, a lo mejor ni nace, se va a podrir. No, que voy a levantar, se va a podrir, no va a levantar nada. Va a decir Dios, por tu quejadera, aquí no hay cosecha. Pero por tu fe en mí hay abundante cosecha. Paso de fe. Y serás bendecido. Gloria al Rey. Por eso, el consejo es, tenemos que aprender la paciencia del agricultor. Amén. Porque si hay un agricultor experto, es Esperar nuestro con Dios. paciencia el fruto, ¿verdad? Porque el Padre cuida la viña y la viña es Jesús. Gloria al El Señor. Padre poda la viña y la viña es Jesús y los sarmientos somos nosotros. Amén. Y si nosotros estamos adheridos a los sarmientos y nos alimentamos de la savia de Jesús, que es su Espíritu Santo, se daremos abundante fruto. Gloria al Amén. Señor. Quería Aleluya. pasar ahí y después empezó otra vez otro capítulo ahí que es el Señor Sella hace un par de minutos como muy bueno. ¿Cuál de todas? Esto que acabo de decir, pudiera parar ahí para subir uno más corto, en vez de subir unos 30, 40 minutos, porque a veces usted sabe que eso... Sí. Sí, no, Pero no es que que- esto va saliendo. No, claro, claro, claro. Esto va saliendo como el Señor Ujú. quiere, ¿verdad? Ok, vamos con el 12. Yo, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, por eso es que no nos es permitido ni jurar por el cielo, ni jurar por la tierra, y mucho menos por Dios. Aquí Santiago nos dice, reafirmando la fe, que lo que tú creas en fe, eso va a ser. Amén. No necesitas jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, porque con el hecho de creer en fe, lo que tú digas o hagas ya es un hecho, será hecho. Dios honrará tu fe, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y Dios te honra si lo haces con fe, pero si tú pones el cielo, pones la tierra, pones a Dios por intermedio para que se cumpla lo que tú estás diciendo, así no es. No podemos usar el nombre de Dios en vano. Ni podemos jurar por la tierra ni por nada. Simplemente que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Basado en tu fe. Conforme es tu fe, así vas a hablar. ¿Sí? Dios es mi proveedor y Él me provee. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Él siempre nos va a proveer y nos va a proveer. Porque nuestra fe está puesta en Él. Amén. Amén. Y nosotros no nos quejamos. Firme. Firmes.
¿Recuerdan ustedes cuando Dios mandó a los cuervos a alimentar a Elías en el arroyo de Quirén? Lo mandó a alimentar con los cuervos. Los cuervos le llevaban carne para que él la asara allá. Nadie tenía agua y él tenía agua en el arroyo. Nadie comía carne y él comía carne. Era Por los cuervos. Los cuervos cortaban los bisteces de los animales muertos para Elías. Fue su proveedor y le dio de comer. A la viuda de Sarepta jamás le escaseó la harina y jamás le escaseó el aceite. Pero la condición fue que le dijo Elías, le dijo a la viuda de Sarepta, hazme una torta cocida bajo el rescoldo de las brasas. Dijo, vive Jehová y vive mi Señor, que es la última harina y aceite que me queda. Voy a hacer la última torta para mi hijo y para mí. Nos la vamos a comer y vamos a morir. Dijo, no, hazla y tráemela. Y la mujer obedeció. Fue, hizo la torta, la amasó, la harina y el aceite, la coció bajo las brasas, se la trajo doradita. Eso es lo que significa, crujiente y doradita la torta de trigo. Elías se la echó delante se comió la torta delante de la mujer hambrienta y le dijo, mujer, ¿te queda aceite? Y dijo, sí. Dijo, pon todo el aceite en las tinajas que tú tienes, pon el aceite en las tinajas que tienes. Y empezó el aceite a reproducirse y a reproducirse, y la poca harina que quedaba a reproducirse, y esa mujer tuvo harina en abundancia y aceite en abundancia. ¿Quién fue el que la multiplicó? El Señor. En ningún momento vemos que la mujer se quejó. ¿Y por qué te voy a dar a ti mi torta? ¿Y por qué tragón te la vas a comer tú? ¿Y yo y mi hijo qué vamos a comer? Ella obedeció la voz del siervo de Dios, obedeció al profeta, le trajo la torta, y su harina fue multiplicada y su aceite fue multiplicado. Porque no se quejó. Entonces la queja te quita la provisión. La queja te quita la provisión. Aquí vemos al agricultor quejándose. No. En fe, siembra y cree y recibe una abundante cosecha. Entonces la persona que se queja y se queja y se queja siempre estará en escasez. Entonces, por lo tanto, usted no se queje, no diga nada. Cuando su lengua se quiera quejar, repréndala en el nombre de Jesús. Dile, no te quejas. Mi Dios es mi proveedor. Mi Dios es mi sustentador. Él es el que me da. Yo no me quejo. Y ahorita todo el mundo se anda quejando. Y tú vas a ver la escasez que va a haber por tanta quejadera. No hay que quejarse, hay que confiar y esperar la venida del Señor. Aleluya. Estamos en el 13. Amén, gloria al Señor. ¿Sufre alguno entre vosotros? A ver, ¿el cuál está leyendo? Estamos Santiago 5:13. Santiago 5:13. Sí, Ajá. es que su Sí, Biblia dice, esa Biblia es diferente, es diferente. Sí. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? La Reina Valera 1960 dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Y qué hace la gente? Todo lo contrario a lo que dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Se sigue afligiendo más. Yo por eso se las letra, cante, cante, mi hermano. En vez de Porque hacer estabas oración. alegre, ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. por eso dice. ¿Entiendes? Fíjate, aquí está la medicina para la Aquí tristeza. está la medicina para Está la medicina para la tristeza. Ah, no. Cantar Cante alabanzas. alabanzas. Empiezas a cantar alabanzas y el enemigo se va. Pero mira qué tremendo, ¿va? El mundo no canta alabanzas. Por eso, imagínate. El mundo le lo canta que el al mundo, mundo. ajá. Pero nosotros Pero le la cantamos a palabra dice, cante alabanzas. Dios. El 14. Yo cuando llegué aquí, la verdad me sentía con un gran gozo, que en verdad que lo que se vino fue esa alabanza y no sé. El tema es muy amplio, Qué ¿no? bonito. Es bastante amplio, tenemos que ir nomás rápido. Ujú. Entonces, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oye, ahí está el doctor. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite con fe y el Señor lo sana. ¿Y por qué lo sana? Por la fe de los que lo ungieron y la fe del enfermo que cree que Dios es su sanador. ¿Y qué es lo que hace la gente? Todo lo contrario. A quejarse. Y se enferma otra vez. Y sigue más enfermo y más enfermo y más enfermo. Y nunca se hace lo que dice aquí. Aquí el punto es que nuestra fe y nuestra confianza está enfocada en nuestro Señor. Amén, aleluya. Y lo más importante, hermano, la importancia y la bendición que tiene el aceite, hermano.
Fíjense, Sí. que unja con aceite. Con aceite. Lo importante. Gran bendición. Una bendición. El 15. 15. Y la oración de fe sanará al enfermo. Oye, ¿y la oración de qué? De fe. Otra vez, ¿la oración de qué? De fe. ¿Qué hará la oración de fe? Sanará al enfermo. Entonces, un consejo. Si usted va a orar por un enfermo y usted le pregunta al enfermo, ¿tienes fe que Dios te sane? Y si el enfermo dice, no tengo fe, no ore por él, Ujú. porque no va a funcionar. Tiene que tener fe el enfermo y tiene que tener fe el que ora por el enfermo. Para que la fe se haga realidad manifestada en sanidad sobre ese enfermo. ¿Sí la entendimos? Ujú. Gloria al Señor. Ok, seguimos. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ok, entonces, el 15 tenemos que explicarlo bien. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Ah? Entonces, el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aparte de sanarlo, nomás por ungirlo y orar por él, porque tuvo fe, hasta los pecados le perdonan. Porque está enfermo por sus pecados, porque lo que enferma Wow. es el pecado. Y hasta eso será por los modos si quiere. Pero no dice nada, hermano. Amén. Es que, hermano, cuando nos juntemos a estudiar la palabra, es una delicia. Nos estamos alimentando. El Espíritu está siendo alimentado por la palabra viva de Dios. Gloria al Señor. Ahorita nuestro espíritu está siendo alimentado. Por eso tenemos que sacarle la esencia de la palabra, la ricura de la palabra, el escudriñamiento de la palabra para recibir sanidad. Amén. Gloria al Señor. ¿Y quién sigue? ¿Quién es el que sigue? Ustedes, porque yo no mucho veo. 16. Sigue. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. Hasta ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero ¿qué pasa si Irving critica a Gabriel? ¿Sabes quién se va a enfermar? Irving. Hasta que Irving le confiese a Gabriel, fíjate Gabriel, que yo hablé mal de ti tal día y tal hora, te ofendí, perdóname hermano. Es más, ponme las manos encima y échame aceite, para que el pecado que yo cometí en contra de ti sea perdonado y yo sea sanado. ¿Y lo hacemos? No. Hasta cuidado y le vayas a decir con los que estuviste hablando mal de aquel y no vayan a decir. Le entregamos nuestro espíritu. ¿Eh? No, el que tiene que decir que habló mal de Gabriel es Irving. O si Gabriel habló mal de Irving, él tiene que venir Gabriel a pedirle perdón a Irving para que sean sanados. Por eso hay tanto enfermo y debilitado, porque el pecado los tiene así. De parte de eso, hermano, que no se puede ni ver porque como que le entregan el espíritu a otra persona. Qué maravilla. Entonces dice, para que seáis sanados, el 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz de quién? Del Del justo puede mucho. ¿Por qué es justo? Porque fue justificado por aquel que justifica. ¿Y quién es el que justifica? Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Él nos justifica de todo pecado. Nos ha Alabado justificado. sea su nombre. Y cuando nosotros hacemos esa oración con fe, el enfermo sana. Porque lo hicimos con fe. Y esperamos con paciencia que se manifieste la sanidad del que puede sanar, que es el Señor. Gloria al Así Señor. como el agricultor espera con paciencia los 4, 5, 6 meses de su cosecha para el grano que tiró, uno por recoger 800. Oye, 1 por 800. Uno por- Es un negociazo sembrar. Siembras uno y recoges 800. Gloria al Señor. Siembras $1 y recoges 800. Está bueno. Está buena la Pero inversión. ¿cómo nos preocupamos por Bueno, esa no, inversión? no. ¿Y qué hacemos? No queremos. No queremos. ¿Eh? Y luego el que sigue. El que sigue. Dice. Amén. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué dice eso? Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros. También el pecado lo atraía a Elías, pero él se imponía para no pecar. Pero era hombre sujeto a pasiones. ¿Eh? ¿Y qué más? Y oró Y oró fervientemente. fervientemente Para que no lloviese.
para que no lloviese, Y y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró fervientemente Elías, dijo, Padre, que no llueva aquí en el reino de Acab, aquí con Acab, este rey malvado, que no llueva. Y por la palabra de Elías, los cielos se cerraron 3 años, 6 meses. No llovió. ¿Y sabes qué hubo? Hambruna. Por la palabra de un justo con fe. Por eso, cuando tú eres hombre justo y tienes fe, tienes poder. Porque el creer es poder. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando tú siembras la semilla con fe, con paciencia, y esperas en tu Señor honra tu paciencia y te da una abundante cosecha. Amén. Seguimos con lo que sigue. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Por la palabra de un hombre y su fe, la tierra dejó de dar su fruto. El cielo fue cerrado y no hubo lluvia. Y cuando volvió a orar, el cielo dio su lluvia y la tierra volvió a dar su fruto. ¿Eso es poder o no es poder? Eso es un gran poder. ¿Dado por quién? Dado por Dios. Porque era un hombre de fe. Porque creía lo que decía. Y Dios respaldaba su sí o Dios respaldaba su no. No era necesario que jurara en nombre de Dios o por la tierra o por el cielo, no. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. No ocupas más. ¿Yo puedo decir algo? Sí. A lo que venimos estudiando, Elías tenía mucha fe, ¿verdad? Sí. Yo conocí a Elías en la cárcel. Y desde que Elías estuvo en la cárcel, él dijo, yo me voy a quedar aquí en Amos. Yo a veces me ponía a pensar y decía, hey, está loco, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que va entrando y está diciendo que se va a quedar aquí? Aseguró quedarse aquí. Y aseguró, y porque tenía fe. Y su fe fue respaldada. Exacto, y cuando yo me di cuenta que se quedó, fue gran asombro, porque desde que llegó Elías a la cárcel, desde el primer día, él dijo, yo me voy a quedar aquí, yo no me voy a ir a México. Pero porque lo dijo con fe. Con fe. Lo dijo con fe. Creyendo. Dios honra a los que le honran. El 19 y el 20, alguien léalo juntos para ver el concepto de los dos pasajes. Hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como ayer que Marcia se reconcilió. Lo importante que es ayudar. Volvió al camino que había dejado. Y dice aquí, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, porque existe la muerte física, que todos la vamos a pasar, si es que Cristo no ha venido, pero existe la muerte espiritual, que es la muerte segunda, de la cual el que muere espiritualmente no tiene salvación y va a parar al infierno. Entonces, si esta persona no vuelve al camino, no es salvo. Por eso multitud de pecados se dejan de cometer, porque este volvió al camino y todos los pecados que iba a cometer los va a dejar de cometer por el temor a Dios. Y ya no va a pecar. ¿Me están entendiendo eso? Y dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque volvió al camino, volvió a la verdad y dejó de andar en caminos de muerte y en caminos de mentira. ¿Ah? Entonces, cuando tú le enseñas a esa persona que volvió a tener fe en Dios Todopoderoso, Dios va a honrar su fe, porque ya fue justificado, fue perdonado, ya fueron borrados sus pecados y ahora puede servir en la obra del Señor. Muy bien, Génesis 4:2. Amén. Dice, ¿ya lo tiene? Sí. Léalo. Dice, bueno, mejor léalo a alguien porque no. Ajá. Vámonos rapidito porque es muy amplio. Génesis 4:2. Tenemos que ser más ágiles en la lectura. Lo lean. Amén. Amén. Dice, Génesis 4:2 dice, y después dio a luz a su hermano Abel
Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ok. Entonces aquí vemos un ejemplo de un labrador, Caín, y este fue un labrador que tristemente pasó a ser un asesino a su propio hermano, un homicida, pero fue labrador, o sea que fue agricultor. Y su hermano Abel fue pastor de ovejas, pero este fue labrador. Vamos a Génesis 9:20. El primero que lo encuentre, dígalo. Corremos más rápido. Sí. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ok. Después de bajar del arca, Noé plantó una viña. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y ya sabemos la historia de lo que pasó con su hijo mayor. Pero aquí vemos que nuestro hermano Noé fue un agricultor. Por lo tanto, tenía la fe del agricultor. ¿Y cuál es la fe del agricultor? Creer ciegamente que la semilla que deposita en la tierra, su Dios se la va a multiplicar y le va a dar una cosecha. Que a su tiempo le mandará la lluvia, él haciendo sus labores de cuidar sus plantas, y el Señor se encargará de crecerle y darle su cosecha. Primera de Reyes 19:19. Amén, gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Aleluya. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó por donde él estaba y le echó su manto encima. Entonces, aquí vemos que Eliseo era un hombre rico, porque estamos hablando de que él traía 12 yuntas de bueyes trabajando. Andaban 11 adelante de él y él andaba en lo último. Y vino Elías hasta la última yunta de bueyes y le aventó el manto encima. Y no le dijo nada. ¿Y qué hizo Eliseo? Agarró sus bueyes, agarró sus enseres de agricultura y ofreció holocausto a Jehová y renunció a la agricultura y se fue a seguir a Elías. Y por hacer eso, Dios lo bendijo con la doble unción de Elías. Y cuando Elías iba subiendo en el carro de fuego para el cielo, le aventó el manto. Y aquel, pero le dijo Elías, la única condición es que si tú me ves cuando yo me vaya. Yo me imagino a Eliseo así, deteniendo que los ojos no le parpadearan para ver cuando Elías se iba para recibir el manto, porque era la doble unción. ¿Le están entendiendo? Entonces, estamos viendo que Eliseo tenía la fe de un agricultor. ¿En qué es, aparte de la escritura, está eso? Bueno, aquí lo vas a encontrar, aquí está adelante, aquí está en este mismo, Primera de Reyes, ahí está. Aquí está en Primera de Reyes, está. Aquí tú lees, de hecho aquí está en el capítulo 19 y en el 19 está. Entonces, estamos viendo quiénes, hombres importantes de la Biblia, tenían la fe del agricultor. Aquí vemos que Eliseo fue un agricultor. Aquí el punto es que tenemos que aprender, de acuerdo a la enseñanza de Santiago, tener la fe que tiene un agricultor. Ese es el tema. ¿Sí lo estaban entendiendo? Ok. Entonces, segunda de Crónicas 26:9. Ahí adelantito donde estamos. 23, 26:9. Segunda de Crónicas 26:9. ¿Sí está grabando de aquí? Gloria a Dios. ¿Están los numeritos corriendo? Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Ok. Entonces aquí estamos viendo que Usías también era un hombre que tenía fe de agricultor. O sea, tendríamos que leer todo el capítulo 26.